Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto es un masterclass, es una clase de introducción importantísima. Mi nombre es Sebastián Zafar, del Laboratorio Mirador, soy el socio gerente. A continuación va a venir la doctora Diana Kahn, que ella es la alma mater, la fundadora de Mirador, para dar una clase introductoria, teórica, previa al lanzamiento que vamos a hacer vía streaming. Los esperamos a todos el día 21 de septiembre a las 12. Estamos muy contentos de hacer esta presentación con productos absolutamente novedosos, abordando las estrategias para tratar la senescencia. Es un concepto muy importante, fundamental, que ustedes deben conocer. Así que bueno, estamos con mucha ilusión y a seguir creciendo y a seguir capacitándose a full con Mirador. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, me conocen, soy Diana. Voy a presentarles en dos partes la presentación del 21 y sumamos esta, la de hoy, porque es un tema un poco, es difícil y tienen que tener conceptos muy claros, que veamos que hoy van a poder llegar a tener esos conceptos para poder comenzar con el tema del 21, que lo he elaborado con mucha responsabilidad para que ustedes puedan llegar a este conocimiento, que es la base fundamental para que puedan disfrutar los productos conociendo cómo actúan, porque no es magia, es realmente actividad cosmética científica, y eso es fundamental que lo sepan. Entonces, vamos a empezar con los misterios y las estrategias para abordar el tema que es innovación tecnológica, y vamos a ver todo lo que significa metabolismo, hormonas, cómo funcionan en todos los tejidos y órganos que intervienen los procesos metabólicos. Lo que es importante es que ustedes sepan que metabolismo es el conjunto de las reacciones organizadas, mediadas por enzimas, en las cuales las células expresan las funciones vitales, o sea, las funciones que hacen a la vida de las células, y que son las hormonas, moléculas químicas señaladores, marcadores, transmisores, mensajeros, fundamentales, porque van a coordinar la interconexión de las células, miles de millones de células que conforman el organismo, todo el tiempo. O sea, esto es lo que van a ver y cómo se gesta lo que es el sistema inmunológico. Todos los organismos multicelulares producen hormonas. Todas las células deben estar interconectadas. Debe haber una constante interconexión de las células que permitan que se integre todas estas células en el organismo complejo, respetando división de roles específicos de los distintos órganos y tejidos y la diferenciación celular en los distintos órganos de las células. En los mamíferos, la coordinación y regulación del metabolismo es llevado a cabo justamente por las hormonas que van a ajustarse a estos sistemas, que son el sistema endocrino, neurogénico, conectados hacia el sistema nervioso central. Esta es la interconexión fundamental. O sea, estos conceptos son los que rigen todo el conocimiento. El conocimiento en el organismo es riguroso y lleva las bases de esto que es toda la adaptación a los cambios, reintegrándose, integrándose y provocando interconexión de los tres sistemas. Todo el tiempo hay un crosstalk entre los tres sistemas, que es lo que va a manejar el concepto del sistema inmunológico y cómo se maneja frente a la inflamación. Hormonas. Fue demostrado que cerca de 60, 70 macromoléculas, definidas como hormonas,
neurotransmisores, factores de crecimiento, pertenecen a una única familia de péptidos mensajeros. Pero lo importante es que desde los tres sistemas se van a interconectar todo el tiempo, desde el entorno epigenético, que es el que rodea a la célula, ya sea desde afuera o por interconexión entre las células, todo el tiempo debe haber esa interconexión. Las células no están aisladas, están todo el tiempo llevando mensajes y recibiendo mensajes, llevando mensajes y recibiendo, que hacen a esa gran interconexión en el organismo complejo. La protección de la red nerviosa superficial, o sea, el tejido nervioso, el tejido cutáneo, está protegido por la barrera epidérmica. ¿Por qué es fundamental? Porque la barrera epidérmica es la primer barrera del sistema de protección, la capacidad de proteger frente al daño del medio ambiente químico, físico, microbiano, está protegido justamente por la formación de una barrera epidérmica. Y esto debe ser respetado, porque una vez que el daño penetra en el tejido, adentro del tejido cutáneo, o sea, en el interior de la célula, esto ya ahí comienza la agresión. Entonces, proteger la red nerviosa superficial es vital en el mantenimiento de la homeostasis cutánea. ¿Qué es homeostasis? Homeostasis es en el estado en que funcionan las reacciones, los mecanismos de protección, los mecanismos que interconectan a las células todo el tiempo, respetando el metabolismo complejo. O sea, el conjunto de reacciones que establecen que haya organización y que se permita la capacidad de ejecutar las funciones fundamentales de las células por las cuales ellas existen y viven, que son las reacciones del cuerpo humano, diversificadas en distintos tejidos y órganos. Entonces vamos a ver primero qué es lo que pasa con el sistema cuando el que comienza la actividad de agresión es el sistema neurogénico. Estamos siempre hablando de la protección que debería tener el organismo si tenemos la barrera epidérmica en óptimas condiciones. Cuando esto no sucede, ya sea por radiación, frío, polución, agresión externa, entonces se activan los primeros sensores neuronales que pertenecen a las neuronas. Las neuronas vienen conectadas unas con otras desde el sistema nervioso central y la terminación ya al culminar en la epidermis son los primeros sensores neuronales llamados TRPV1, y estos son los que se van a activar frente a la agresión. Cuando hay agresión, entonces estos primeros sensores neuronales son los que van a producir neuromediadores pertenecientes al grupo de hormonas o neurohormonas, que son las que van a provocar la intercomunicación fundamental entre el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Esto es lo que siempre es fundamental, y de esto vamos a hablar siempre, porque esta interconexión es lo que existe siempre y es lo que va a mantener la capacidad de accionar del sistema inmunológico. Ya ahora lo vemos y vamos a determinar lo siguiente, que esto es ya fundamental, que lo tengan presente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se activan estas terminaciones nerviosas, lo que sucede es que inmediatamente, a partir de la producción de neuromensajeros,
ya que comienza la interconexión. Esto es lo que sustenta todo el organismo, esta interconexión con el sistema endocrino. Juegan una ping-pong. Van y vienen los mensajes. En las células, miles de millones de células hablan todo el tiempo. Todo el tiempo hablan. Ellas deben conectarse, no son entes aislados, deben conectar, deberíamos imitarlos. Porque ellos se conectan adaptándose. Acá se trata de llegar a la homeostasis a partir de la adaptación, a la información recibida. Ninguna célula trabaja aislada, trabajan en equipo, se van diferenciando, adaptándose a las distintas características de tejidos y órganos. Pero es fundamental esto es la base. Por eso me detengo, fundamentalmente por esto. ¿Qué pasa? Estos neuromensajeros, que son neuropéptidos, sustancia P y calcitonin heme-related péptidos, ahí comienza, cuando ya penetró la agresión al tejido, adentro del tejido, entonces ahí comenzó la inflamación. Ahí comenzó la primer barrera del sistema de protección, ya fue eliminado. ¿Por qué? Porque hay disrupción. Ahora, supongamos que todavía no hay disrupción, pero que fue percibida por las grandes sensaciones que siente el tejido cutáneo o por la sensibilidad de un tejido cutáneo especial. Entonces, cuando se produce la actividad en los primeros sensores neuronales, estos inmediatamente producen las hormonas, sustancia P y calcitonin heme-related péptido, y estos son realmente los iniciadores de la inflamación neurogénica, porque ahí comienza la interacción con el sistema endocrino y llega al sistema nervioso central. Y esto es fundamental, y esto lo van a ver todo el tiempo, porque realmente es la piedra basal para todo lo que significa la integración de todas las células en el organismo. Una vez que se activan estas dos hormonas, neuropéptidos, van inmediatamente a través del, se van del sistema de las neuronas, o sea, del flujo sináptico, atraviesan a partir de incorporarse en el tejido, en el fluido de las células, que es el fluido intersticial, y ahí ya se conectan con queratinocitos, con mastocitos, con las células endoteliales, con fibroblastos, mandando estos emisarios. Y ahí comienza entonces a disparar la inflamación a través de la activación de ciertas hormonas que son del sistema endocrino, como interleuquinas 1-alfa, tumor necrosis factor, prostaglandina, factores de crecimiento, y en las células como los mastocitos, la liberación en mastocitos de histamina. O sea, que esto es realmente lo que va a comenzar con la inflamación, la interconexión entre el sistema nervioso central, el sistema neurogénico y el sistema endocrino. Mecanismo de interconexión. El camino clásico involucrado la liberación de citoquinas con efectos visibles es desde el sistema endocrino al sistema neurogénico. O sea, es un crosstalk, ya sea activado desde el sistema neurogénico a través de las terminaciones nerviosas o del sistema endocrino a través de las primeros, que son los queratinocitos que van a receptuar cuando hay disrupción de la barrera a través de la formación de dos hormonas que son las productoras y las que van a desencadenar todo lo que son las reacciones en las distintas células y van a continuar en la comunicación hacia el sistema nervioso, el sistema neurogénico y el sistema nervioso central. O sea, puede
la iniciación puede ser del sistema neurogénico o del sistema endocrino. Pero luego que comienza, ya eso es amplificado. Se comienza un ciclo de agresión amplificada, crosstalk, que va produciendo en cascada donde se involucra a las células de la epidermis y va a proyectarse hacia la dermis y van a conectarse todo el tiempo entre los dos sistemas. Eso es así, y así debe ser, y así ocurre todo el tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces esto es lo que estamos diciendo, que los dos se dirigen, ya sea de un sistema al otro, con lo que se produce es una respuesta de espiral abierta, con retroalimentación que se llama crosstalk constante. Y esto va a ir provocando que las células respondan creyendo a sistemas que van produciendo hormonas y van intercediendo en uno u otro a través del flujo sináptico que llega directamente al cerebro o a través del flujo, el sistema intersticial, o sea, el flujo intersticial y del sistema circulatorio. Bueno, esto es lo que sucede. Esto es, y como van a ver, estos son las neuronas, inmediatamente son receptuadas en las dendritas, las terminaciones nerviosas libres, y van a trasladar, las hormonas van a trasladarse hacia la hormona siguiente a través del flujo sináptico hasta llegar al cerebro o desencadenan en distintas, puede ser en el tejido, puede ser también en el músculo. Y cuando llegan al cerebro, ahí se produce la recepción con luego la respuesta directamente insertada desde el comando general, que sería el sistema nervioso central. Y esto es lo que sucede. Esto es, ya sea desde queratinocitos hacia el sistema nervioso neurogénico, hacia la respuesta recibida en todo el tiempo proyectándose ida y vuelta, y esto crea un círculo que va amplificando la respuesta. Acá tienen fibroblastos, queratinocitos, sistema nervioso, neuronas, y van a percibir un crosstalk constante de mensajeros. Mensajeros son entonces fundamentales los que todo el tiempo en todo el organismo se van a conectar y van a trasladar los mensajes de célula a célula todo el tiempo. Y esto es lo que nos va a explicar todo lo que sucede en el sistema inmunológico. Entonces, si es la inflamación provocada por agresión a la barrera epidérmica, es lo que sucede, que primero las dos primeras, o sea, el queratinocito es agredido. ¿Y cómo responde? Por la producción de dos hormonas, interleuquinas 1-alfa y tumor necrosis factor. Estas dos van a liberar en cadena cascada de reacciones que van a proyectarse directamente hacia todas las células, conectándolas con la información recibida. Y estos van a proyectar la inflamación, expandiéndolo en cascada. Y esto es lo que sucede. A través de las terminaciones nerviosas van a recibir el mensaje, como fue primero por el sistema endocrino, van a producir el mensaje a través de factores de crecimiento a las terminaciones nerviosas TRPV1 y van a provocar una actividad en el sistema nervioso, van a bajar la temperatura de reacción del tejido nervioso a 35 grados en lugar de 40 y van a provocar también estimulación de las terminaciones nerviosas, o sea que empieza a provocarse escozor, ardor, irritación.
Y todo esto es un sistema que se va a proyectar en todo el organismo. Por eso es importante que esto es el comienzo de cómo entra en el cuerpo. Y esto es traducido en una forma de cómo actúa la agresión externa cuando penetra al cuerpo. Bueno, acá, por ejemplo, esto es fundamental. ¿Por qué? Y porque es un actor fundamental protagónico de esta puesta en escena. ¿Quién es? Histamina. ¿Cómo se produce la histamina cuando la agresión es provocada por el tejido sensible, por la agresión al tejido cutáneo desde el sistema nervioso, neurogénico, por ardor, por escozor, por piel sensible, con alta temperatura, por irritación, por detergentes, por agresores al tejido cutáneo desde la sensibilidad. Inmediatamente van a liberar desde los sensores neuronales, van a liberar hormonas. ¿Cuál? Calcitonin-Gen Related Peptide, sustancia P. ¿Quién los va a recibir? Ya dijimos que va dirigido hacia las células del sistema endocrino que son residentes o pertenecientes al sistema inmunitario, que son master cell, son células que pertenecen al sistema inmunitario. Estas van a recibir inmediatamente la respuesta a través de esto que es un neuropéptido. O sea, les vuelvo a repetir, las hormonas son mensajeros, necesariamente hacen participar, o sea, partícipes a todas las células, miles de millones de células en el cuerpo de lo que está sucediendo. Es fundamental. Célula que no percibe el cambio es célula muerta. Tienen que integrarse porque esta gran coordinación de todas las funciones vitales de las células van a participar de manera regulada, de manera organizada en la conformación del organismo. Y esto es fundamental que suceda, porque una célula no puede pasar desapercibido el tema de que hay agresión. Deben estar todos al tanto y modificar el concepto de lo que están haciendo y cuáles son sus funciones vitales y qué es lo que deben pensar, hacer y qué es lo que tienen que modificar, actualizarse, adaptarse. Esa es la palabra, adaptación. En base a la adaptación se van a manejar todas las funciones y la formación del organismo, o sea, la gran integración. Y esto es lo que pasa. La histamina es liberada a partir de la activación desde los sensores neuronales, sus mensajeros, señaladores, hormonas, es lo mismo. Estos mensajeros que van a hacer y hagan en el momento un switch y piensen, estos mensajeros llevan la información de la vida, y si no, de cómo ejercer la vida, las funciones de las células. Entonces, una vez que master cell, que es una célula fundamental, que vamos a verla cómo participa de manera primordial en lo que es cómo se regula el sistema de defensa, el sistema inmunitario, él ya libera histamina. La histamina va a participar de manera importantísima en cómo se regula la vasodilatación y el reclutamiento de las células del sistema inmunológico desde el sistema circulatorio. O sea, desde vasos, arterias, y esto es fundamental. Y acá, esto es ya en el inicio, cuando entró la agresión al tejido.
la coordinación del metabolismo en mamíferos atribuida a la interconexión del sistema neuroendocrino. Es ejercida por sistema endocrino, sistema inmunológico y sistema de células residentes, o sea, queratinocitos, células fibroblastos, melanocitos y las del sistema inmunológico, como vamos a ver, que es mastocitos, macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Y hay un crosstalk todo el tiempo. ¿Y este crosstalk a qué lleva? A que es un círculo abierto de inflamación que va provocando hasta llegar a la cascada inflamatoria. O sea, este crosstalk que va avanzando es lo que va a llevar a la inflamación y la respuesta es cómo se activa el sistema inmunológico de defensa del tejido cutáneo y del organismo. Bueno, acá ya comenzamos con inflamación. Esto que parece una revolución es lo que ocurre. Es cuando comienza la inflamación. ¿Y qué es la inflamación? Es la respuesta del sistema inmunitario a la invasión de un agente extraño, de un agente que puede ser estrés físico, estrés emocional, puede ser una bacteria, puede ser un virus. Hay un daño y ahí se debe plantear el organismo desde el sistema nervioso central, el cerebro, cómo responder inmediatamente para poder inhibir, controlar, restaurar el tejido, eliminando antes que nada, antes que piense, que se instale dentro del cuerpo. O sea, esto es previo a cuando ya ha llegado al cuerpo familias, miles, cientos de miles de gérmenes. Esto es cuando aparece. En ese momento, si nuestro sistema inmunitario es un sistema sano, activo, va a poder eliminarlo inmediatamente. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Y la senescencia decae y no se va a poder lograr. Esto es lo que yo quería dar, la ventana a lo que va a ser la senescencia. ¿Por qué? Porque esto así comienza una revolución. Pero esta revolución tiene que empezar, provocar un caos en el cuerpo, un crosstalk, vienen mensajes, vienen, y responder inmediatamente, reclutando células que intervienen en el sistema inmunológico endoteliales, que circulan, y acá interviene la histamina, directamente desde mastocitos, que fue activada por neuropéptidos, que comenzó comenzó la inflamación desde el sistema nervioso, neurogénico, por activación de las terminaciones nerviosas. Y ahí desató la gran actividad en el sistema endocrino a partir de las células que circulan, que fueron reclutadas de los linfonodos por arterias a vasos inmediatamente. Quiero decirles, porque esto, en realidad yo tengo que hacer como crónicas de esto, no detenerme para que ustedes después lo lean y entiendan. No, yo quiero contarles desde que fue la primera vez que se detecta en el cuerpo, en el tejido cutáneo, una agresión aguda, se dice justamente inflamación. ¿Pero qué es inflamación? Inflamación es la respuesta del tejido cutáneo a eso que es una infección, que edema y comienza a expandirse con temperatura, rojez, y esto
debe ser inmediatamente controlado. ¿Y quién lo va a controlar? Yo tengo que ver quién me está actuando, quién me va a controlar esto. Olvidémonos un momento y pensemos que estamos solos. ¿Qué pasa? ¿Quién va a actuar? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico realmente ya percibe que hay cambios en el entorno de las células, desde el exterior. Cambia la temperatura, hay inflamación, hay rojez, y ahí ya está actuando. Una bacteria puede ser una reacción alérgica a un antígeno, al polen. Yo soy terriblemente alérgica a la palmera que tengo y que no la quiero cortar porque la amo, pero soy terriblemente alérgica al fruto. Entonces, si yo tengo un sistema inmunitario activo y que me va a controlar, en poco tiempo desaparece. ¿Qué es lo que pasa? Directamente la histamina convoca neutrófilos, que son fagocitos. Estos fagocitos van a ir directamente desde el torrente sanguíneo, desde los vasos capilares, van a provocarse vasodilatación y fragilidad para que migren directamente al sitio de acción. Supongamos que fue en la epidermis o en la dermis. Esto, ¿qué va a pasar? A la hora en que, a las 5 horas en que ocurrió el inicio de una reacción inflamatoria, ya están en el sitio de acción actuando. Y esto es lo que debe ocurrir. Pero ¿qué pasa? Cuando envejecemos, cuando somos, no digo inmunodependientes, pero puede ser que estemos con todo el tiempo congestionados, resfríos y anomalías que llevan a una deficiencia en el sistema inmunológico, esto necesita asistencia. Pero esto es lo que vamos a ver, cómo reacciona. ¿Y de qué se trata? La capacidad del sistema inmunológico para realmente controlar este daño. Antes que nada, porque esto a las 5 horas ya está ahí. O sea, esto se llama inmunidad innata. Cuando la primera barrera de protección, que es la barrera epidérmica, fue colapsada. Acá ya debe actuar sin pensar. Esto es lo que se debe hacer. Bueno, acá ven lo que son los agresores mecánicos, químicos, biológicos, ambientales, estrés, disfunciones respiratorias, hipoxia. Ahí ya vemos agresión, mastocitos, queratinocitos, cascadas de reacciones de defensa desde el inicio, cuando se activaron las células, los queratinocitos, inmediatamente ¿qué producen? Liberan interleuquinas, interleuquina 8, interleuquina 1 alfa, tumor necrosis factor, son los primeros mensajeros. Estos mensajeros son señaladores, son las hormonas. Los que van llevando son los diarios, las revistas, la televisión, la computadora, los celulares. Son mensajeros. Ustedes no pueden estar sin la actualización de lo que sucede, estar al tanto de las noticias. Yo siempre les cuento, ustedes están en su casa por la pandemia, encerrados, no televisión, no radio, nada, y de golpe pasó un meteorito y destruyó la Tierra. Y ustedes no saben y salen y la energía y la radiación acaba con ustedes. Es así de sencillo. Tiene que estar actualizado. Entonces esto es lo que pasa. Acá vemos directamente producción de prostaglandina. ¿Desde dónde? De todas las membranas bicapas de fosfolípidos. Se produce
prostaglandina, leucotrinas. Estas son fundamentales, son actores de escena, fundamentales, protagónicos. ¿Por qué? Porque prostaglandina directamente, es lo que ustedes ven en el ibuprofeno, que actúa sobre la fiebre, el edema, la rojez. Esto es una mezcla de histamina y prostaglandinas. Son fundamentales. Estos van a trabajar en reclutar desde los vasos, arterias, las células, las células endoteliales, como son los fagocitos. Estos son los que van a fagocitar al daño, a las bacterias, a los virus, a los gérmenes en el sitio de acción, antes de que estos se disipen formando familias enteras. ¿Qué pasa con la inflamación? ¿A quién va dirigida? Esto es una respuesta innata del sistema inmunológico. Pero ¿va dirigida a qué? A esto, a bacterias y virus. Realmente actúa de la misma manera, o cuando actúa de la misma manera, y de esto se va despacito, voy a ir develando. Cuando actúa de la misma manera, eso es una reacción rápida, y es intensa. Y si así actúa, es efectiva. Pero ¿qué pasa? Es como una guerra. En una guerra se colocan las bombas. ¿Cómo se llaman estas que van, las bombas, los misiles que van en la tierra? Y estos, después que termina la guerra, queda resabio en el mismo terreno donde se defendió como armas masivas de agresión a donde estamos viviendo. Entonces, ¿pero qué pasa? Es efectiva, es rápida, así debe actuar. Pero cuando no son virus y bacterias, ¿qué pasa? Cuando son gérmenes, cuando son de menos intensidad, pero continuo, como son sistemas estresantes, de concentración de radicales libres constante, como puede ser, por ejemplo, alergia, como puede ser dermatitis crónica, estos no van realmente a desaparecer, como es efectiva la agresión masiva cuando hay un virus, una bacteria que recién se inicia, pero es la única manera. Aunque no sea efectiva, es así. Y bueno, esto es lo que va a llevar a inflamación crónica. Y esto es el quid de la cuestión, cómo se entiende que es inflamación crónica. ¿Por qué la inflamación crónica no puede llegar a un final feliz? Porque es demasiado, es excesiva y ataca zonas del tejido que eran sanas, que no fueron atacadas, pero no hay otra. Porque si viene un virus o una bacteria, hay que ser rápido, inmediato, eficaz, si se puede. Si no se puede y continúa, bueno, vemos qué pasa ahora con la inflamación crónica. Bueno, esto es una síntesis, ¿ven? Lo que yo les voy contando es para que lo entiendan. Simplemente para que lo adapten como conocimiento, porque si yo voy explicando cómo actúa uno, otro con nombres, esto es lo que tienen que entender. Esto es ya algo importante. Aparece un actor protagónico. No sé si es actor o actriz. Es un factor, es actor. Aparece el factor kappa. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante el factor kappa? El factor kappa es fundamental en la regulación
de la producción de estos mensajeros, hormonas, señaladores, va a participar de manera como un rol protagónico en lo que significa la regulación de la respuesta del sistema inmunológico frente a la inflamación. Y va a estar ya involucrado desde el vamos en la respuesta de las células frente a la invasión de un agente de agresión externa. O sea que es fundamental el factor de transcripción genética. En este caso es kappa, pero tenemos factores de transcripción como por ejemplo FOXO, como el retinol, que son apoptóticos. Esto lo vamos a ver con retinol, pero lo que quiero decir es que esto es un factor de transcripción que actúa directamente involucrado en lo que es la inflamación, como regulando las hormonas que van a transmitir la inflamación. Entonces ustedes ven simplemente cuando el enemigo no fue eliminado adecuadamente, porque ¿de qué se trata? De que no es un virus, una bacteria, sino que puede ser directamente gérmenes, que pueden ser estrés físico. Y esto es lo que ocurre, estos cambios morfológicos por la diferenciación anómala del tejido, epidermis, por la producción de hormonas que directamente agreden las fibras del tejido dérmico, disrumpiendo colágeno, elastina y hialurónico. Penetración que va a facilitar más degradación de la barrera epidérmica, por lo tanto va a ser constante la agresión y no va a parar, y no para. Y eso es lo que lleva a la inflammation, que es inflamación crónica. Entonces, esto es lo que venimos hablando, cómo van a actuar los... al minuto de comenzar la agresión, se activa el factor de transcripción genética kappa. Lo único que hacen es cambiar la actividad del DNA, no cambian la secuencia, o sea, el conocimiento del DNA no cambia, lo que incide en la actividad, o sea, las proteínas que se van a sintetizar, a producir. Todo esto es lo que lleva a la inflamación crónica, todas estas anomalías. Entonces, esto es, cuando comienza la inflamación, no puede ser frenado, aumenta en forma de cascada. Eso es lo que venimos diciendo. Empieza de un punto, cuando incide directamente en queratinocitos y ellos ya liberan estas proteínas, estos mensajeros, citoquinas inflamatorias, y ahí comienza una cascada inflamatoria que se expande por todo el tejido. Esto es lo que ocurre, avanza y va proyectándose a distintas capas de la epidermis, dermis, provocando una agresión, aún cuando no fue eliminado el daño, continúa provocándose más daño en tejido sano. Y ustedes ven el actor protagónico, histamina, cuando fue producido. Esto es tan importante. Que rescaten de todo esto lo que significa, que a lo mejor ustedes pueden resumir y hacer cuadritos con flechitas en una carilla, que es lo que yo hago, pero yo tengo que a ustedes incidir, cómo incidir en esto de darles esa energía, ese empuje, ese fanatismo que tengo yo cuando leo algo que me gusta, a activar todos los sensores del tejido del cerebro para que realmente se combinen y puedan dilucidar realmente el concepto que significa y por qué, y sigo insistiendo, lo que vamos a llegar el 21 a dilucidar. Todo esto son
cómo viene manejada todo el tiempo a través de los interconectados que son desde el sistema de las terminaciones nerviosas en el tejido cutáneo y las células que habitan en el tejido cutáneo que se van a interconectar todo el tiempo. Unas se transmiten a través del flujo sináptico y otras por el tejido intersticial o fluido intersticial y sistema circulatorio. Y se van a combinar todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es lo que sucede. Y esto es magnífico porque ustedes después lo van a leer tranquilas y se van a dar cuenta. Si yo ahora les digo todos los nombres, me van a odiar. Pero esto es lo que ustedes tienen que entender. Desde esto que significa el sistema neurogénico, a través de las neuronas conectadas una a otra, que llegan hasta el sistema nervioso central y vuelve. Entonces, todo el tiempo llega la información al cerebro, vuelve en picosegundos. Y acá, desde los botones sinápticos, que es la terminación, van a mandar las hormonas o neurohormonas, que son calcitonin gen related peptide, a los componentes del sistema endocrino, que son las células sistema inmunitario y las células residentes. Y acá ustedes van a ver qué pasa con la histamina. Ya dijimos que la histamina era liberado cuando la conexión llevaba a mastocitos, y los mastocitos liberan histamina, liberan prostaglandina, liberan también citoquinas diversas y metaloproteasa. Y estos a su vez van a reclutar desde el sistema circulatorio, desde arterias, después de vasos capilares, llevan hasta los neutrófilos, que son los primeros que van a estar a las 5 horas en el lugar de acción, donde se ha producido el daño. Pero van a llegar hasta las células, hasta los componentes del sistema nervioso central, a través de la histamina y de factores de crecimiento que van a ser receptuados de nuevo en las terminaciones nerviosas, produciendo un crosstalk. Y esto es lo que va a actuar como proalgésicos agonistas. ¿Qué quiere decir? Que estimulan más las terminaciones del sistema nervioso, desde las terminaciones nerviosas, los TRPV1, bajando la temperatura de accionar y aumentando la superficie de sensibilidad cutánea. Desde un dedo, cuando ustedes se golpean o producen una agresión, a toda la mano, todo el brazo, y va a llegar a provocar un aumento de la superficie de sensibilidad cutánea, aumentando la temperatura porque hay liberación de prostaglandina, aumentando el escozor, el ardor porque hay liberación de histamina. Todo eso son los efectos que se provoca por la agresión. Y esto lleva porque se han interactuado directamente desde los sensores y desde las células para convocar al sistema inmunitario a que elimine el daño. Cuando el daño no es identificado, continúa. Ahora, esto que continúa va a llevar a envejecimiento, porque si no es reparado y eliminado el daño continúa en un tenor más bajo, en un nivel más bajo, pero constante. Y esto lleva a la senescencia. Inmediata, pero no es delicada. Pero si no hubiéramos actuado, ¿qué hubiera pasado? Que si era un germen, si era una bacteria, si era un virus, se nos va la vida. Entonces, debe actuar. Ahora, ¿cómo identificar? Bueno, eso es lo importante. ¿Cómo vamos a lograr identificar? Las cascadas
cómo van a interconectarse o sea, el mensaje se extiende a hacerlo en cascada, abarcando distintas células target, desde las primeras hormonas, interleuquina 1 alfa, tumor necrosis. A partir de ahí ya ellas van a activar al factor kappa. Ellas activan al factor kappa. Y el factor kappa dispara con una vorágine de actores. Hay liberación de radicales libres abismales. ¿Por qué? Porque los radicales libres, una vez que hay inflamación, participan. Radicales libres, una vez que llega el neutrófilo o macrófago, que son las células endoteliales que fagocitan, ellas, ¿cómo matan? ¿Cómo destruyen al enemigo, al germen, a la bacteria? La fagocitan y ¿cómo la matan? Con radicales libres, pero muy, muy fuertes. Estos dos son realmente agresivos. Y metaloproteasas. ¿Por qué liberan metaloproteasas? Porque tienen que ir desde la circulación, desde el sistema circulatorio, a través de la matriz extracelular de dermis, epidermis, al sitio de acción. Y tienen que ir rompiendo tejido fibroso. ¿Y estos metaloproteasas qué hacen? Rompen colágeno, elastina, hialurónico. Y esos son fundamentales, son la respuesta. Y así ellos van a matar y a destruir a los agentes de agresión. Ya vamos a ver, esto que es muy importante, cómo incide en la respuesta inmunitaria. Estos sistemas inflamatorios activarían, a su vez, los fibroblastos fundamentales. O sea, todos están interconectados. Y ahí es lo que se produce. Daño. ¿Por qué? Y porque estos tienen que también producir, es lo que estábamos hablando, de proteasas que van a ir destruyendo el tejido fibroso para que se puedan inmediatamente hacer camino, una vez que son reclutadas desde los vasos, hacia dónde se encuentra el agresor. Y por eso es la gran degradación. Tomen sol, tomen mucho sol y van a quedar arrugadas como una plancha. Sin plancha, perdón. Porque esto es lo que produce la gran agresión de los radicales libres desde, ya lo vamos a ver, los rayos UVA, que incide directamente por absorción a esa longitud de onda en los fibroblastos, degradando el sistema mitocondrial, o sea, las mitocondrias con las funciones mitocondriales, cómo incide en la degradación absoluta que se provoca en dermis, desde la familia de enzimas, que son las metaloproteasas, que provocan degradación, a través de la superproducción en factor de transcripción kappa. Esta es mi amado factor kappa. ¿Cómo se activa? ¿Qué es lo que pasa? Yo todo el tiempo les estoy diciendo lo importante que es integrarse a la información. O sea, la información que llega a las células le va a dar la cabida para que pueda efectuar su conocimiento en cuanto a la producción de la actividad. O sea, ¿cómo se va a manejar la actividad en las células? Tienen que adaptarse. Sin adaptación no hay homeostasis. O sea, es fundamental. ¿Y qué es lo que pasa? Un factor de transcripción es fundamental una vez que se recibe la información en la célula. Y justamente es inmediata. Acá tenemos, entra en la célula un mensaje desde fuera de la célula del entorno epigenético, que es el entorno que rodea la célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una agresión externa, polución, un germen, agresión por un cosmético, lo que fuere,
llega la información inmediatamente a la célula. Provoca radicales libres si es una agresión a estrés, degradación de tejido, puede provocar lo que es el estrés, es inmediatamente provocado por agresión que se traslada de radicales libres incidiendo en la producción de degradación de tejido. O sea, los radicales libres provocan agresión tóxica a través de la formación de degradación de lípidos, proteínas, y esto es lo que se recibe directamente y va a incidir ¿en qué? En que tiene que la célula proyectar esta información a la actividad directamente en el núcleo de la célula de lo que se va a producir. ¿Cuáles son los mensajeros que tienen que producirse? Y los mensajeros, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Dónde se producen? En el núcleo. ¿A través de qué? De la producción en el DNA de cierto conocimiento. Eso es elaborado, eso es estimulado para producir. Entonces, ¿quién va a ser el emisario que va a provocar la activación de determinados genes? No, esto no significa que va a alterar o cambiar los genes, sino que activa o desactiva cierta producción en determinados genes. O sea, los factores de transcripción no provocan alteración del conocimiento genético, sino de la actividad del conocimiento genético. Entonces, llegada el conocimiento de que hay una agresión, el mensajero tiene que adaptarse. ¿Y cuál va a ser? El indicado para trasladar a otras células la información que ha recibido. ¿Y esta información qué es? Hay daño. Y esto debe saber en las células. De esto es lo que hablábamos, que es tan importante que lo sepan, es que es el quid de la cuestión. Todo se va a armar, todos los sistemas funcionales del metabolismo general del organismo se va a basar en ¿qué? En que deben tener el conocimiento para poder proyectar a un metabolismo general que es el conjunto de todas las reacciones, de todo lo que sucede en cada célula individual. Es el conjunto organizado de reacciones que son las funciones vitales mediadas por enzima para poder integrar en la conformación de miles de millones de células en un organismo. Entonces, todo tiene que funcionar adecuadamente. No se olviden que la interconexión entre las células es primordial, primordial. Y el conocimiento que llega es a través de los mensajeros. ¿Y los mensajeros quién los produce? Las células. ¿Con qué información? Con esto de la regulación a través del factor kappa. Entonces, esto es fundamental. Y esto es lo que va a determinar. Y no hay que odiar al factor kappa. ¿Por qué? Porque realmente es partícipe de lo que va a ser el armado del sistema inmunológico, o sea, cómo va a adaptarse el sistema inmunológico para vencer a la agresión. Y ahí participa regulando el factor kappa a los que van a llevar mensajes, que son las hormonas, los neuropéptidos. Estos van a llevar mensajes de célula a célula y esto es fundamental. Esto es el quid de la cuestión. Acá tienen inflamación. ¿Cuáles son los mensajeros? Acá está, metaloproteasas. ¿Por qué? Van a disrumpir el tejido, la matriz extracelular, van a disrumpir las fibras de tejido para que se desplacen los fagocitos al sitio de acción. Ciclooxigenasa, que son las que van a promover desde las membranas bilamelares la producción de prostaglandina. Interleuquina 1, interleuquina 8 va a seguir produciendo interleuquinas y ácido nítrico sintetasa.
¿Qué es esto? Los que van a producir, los que van a manejar, si hay un virus, una bacteria, la fagocitosis, destruir, fagocitar, ¿a través de qué? ¿Cómo fagocitan? Matando. ¿Cómo matan? Con radicales libres. Bueno, esto es lo que sucede, lo mismo, acá tienen, esto es lo que va a pasar en mitocondrias. Mitocondrias es un lugar muy sensible donde que se manejan alta concentración de radicales libres porque ahí es la producción de, a través de la oxidación, o sea que es un mecanismo de transformación de oxígeno en la unidad fundamental de la energía biológica que es ATP. Y acá interviene radicales libres. Del 100% de energía en forma de ATP que se debería formar, 5% se forma radicales libres. Es una zona, es un lugar muy sensible a los radicales libres. Por lo tanto, si encima hay agresión, como por ejemplo con radiación UVA, a esa longitud de onda, por eso siempre les digo, la radiación UVA incide, y si ustedes utilizan aparatología, tengan en cuenta la radiación a la que usan, porque la radiación del infrarrojo es directamente absorbida en los fibroblastos. Y en la zona que es dañada, muy importante, es en la zona en mitocondrias. En mitocondrias es un lugar donde se produce daño constante y afecta directamente al DNA mitocondrial y luego al DNA. Y ahí se produce apoptosis o senescencia. ¿Y qué es lo que se ve en senescencia? Fundamentalmente degradación de tejido, colágeno, elastina y hialurónico. Y a esto vamos a llegar por nuestros queridos productos Micromagic y el Nightstar. Entonces, a esto les voy a poner mucha energía. Esto es lo que pasa. Las células del sistema inmune actúan para destruir y eliminar el factor que causó el estrés. La radiación UV y los contaminantes son detectados como agresores, aunque no son agresores como bacterias y son de menor tenor y van a continuar y continuar y continuar, y esto es inflamación crónica. Esto es lo que se produce, fibroblastos producen factores de crecimiento, que son factores que producen vasodilatación y fragilidad capilar y directamente inciden en la producción de la inflamación neurogénica. Crosstalk. Esto es lo que pasa. Ahí está, cómanse el factor de transcripción. Acá tienen la inflamación. ¿Qué pasa? Esto incide en producción de inflamación crónica y esto es sumatoria que lleva no a un envejecimiento comúnmente, como se dice, esto es degradación. Esto es degradación del tejido, degradación de las funciones del cuerpo, degradación de todo lo que es el sistema en general, desde el cerebro, y esto está conectado. Ya vamos a ver, Parkinson, Alzheimer, cánceres, seguimos. Ahí está, les presento, esto es lo que pasa. Yo creo que ahora les va a resultar fácil leer todo esto a través de cómo las proyecté para luego ver, visualizar, sentir lo que es esto. El gran daño que sufrimos por la constante actividad de los agresores del medio ambiente. Esto es envejecimiento inflamatorio, esto es. Que todos en realidad tenemos con el avance de la tecnología, el avance de la contaminación, el avance de la agresión ambiental, es impresionante. Y esto es lo que, por un lado, avanzamos en control de
patologías, cómo se detecta. Hoy principalmente lo que ha avanzado es cómo se detectan todo lo que es la tecnología de visualizar a través de la información genética, y por otro lado el daño a la que nosotros llegamos desde los aviones que están todo el tiempo contaminando el aire que respiramos, la contaminación por los cultivos, en el medio ambiente, en las chimeneas de las fábricas, en todo lo que es el avance, estamos completamente, por un lugar avanzamos, por otro retrocedemos. Desde el sistema mitocondrial yo les digo que es fundamental, porque en mitocondrias tienen todas las células, eso tienen que entender, que es donde se produce la transformación desde el oxígeno que viene de la sangre, que viene directamente a las células para dar la cantidad de energía que necesitamos, desde el oxígeno a lo que necesitamos en transformarlo a la energía biológica, que es ATP, y eso es un sistema terriblemente sensible a lo que es la agresión, porque es que radicales libres provocan más radicales libres, mayores disfunciones. Por ejemplo, en mitocondrias se disrumpen funciones celulares tan importantes como la disminución de la producción de enzimas tan fundamentales, de sistemas enzimáticos como es el del sistema de protección antioxidante. Entonces ya estamos desprotegidos frente a la agresión porque ya no tenemos ni glutatión de catalasa, de peroxidismutasa, ya nos faltan todos estos sistemas antioxidantes. Hay un caos también que provoca una disfunción en el equilibrio, en la homeostasis energética. Se pierde la cantidad de energía necesaria para la producción de todo lo que significa las funciones celulares. Hay disfunciones después íntegras en el sistema que se pierden directamente porque no alcanza la energía. O sea, la homeostasis es fundamental en la división de cada cantidad de energía que puede necesitar en el metabolismo un tejido, un órgano. Ahí está, algo muy importante. La viabilidad de las células decae por la menor disponibilidad de ATP. Acá ya nos encontramos con el primer ingrediente fundamental, que es, ¿qué es lo que va a provocar la senescencia? Y acá vemos que puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca, adentro del organismo, ¿cuál? Y ya vemos, por en mitocondrias, por la degradación directamente de lo que se produce por radicales libres en las mitocondrias, la célula no dispone de energía. Entonces ya, ¿qué quiere decir viabilidad? Algo viable, algo que puede seguir, que puede continuar. Las células no pueden seguir produciendo, ¿qué? Sus funciones vitales, le falta energía y van muriendo. O mueren, o en estado, digamos, no directamente de muerte, sino que no alcanza a subletal, que no llega a ser letal, subletal, y esto ¿qué es lo que provoca? Lo que se llama senescencia, que es cuando una célula no llega a morirse, pero no puede dividirse más.
esto es fundamental. Ya estamos anticipándonos a algo que es fundamental, la senescencia. ¿Y por qué? Por el daño constante al que estamos sometidos. Y estas son, ¿en dónde? En todas las células. Entonces ustedes pueden ver todo lo que son anomalías en los distintos órganos y tejidos por las disfunciones mitocondriales. Y esto lleva a decaimiento de los distintos órganos. No hablemos solamente de tejido. ¿Qué pasa con los pulmones? Con la parte fundamental, que con el COVID la hemos visto, decaimiento en pulmones. Entonces, esto es lo que provoca la degradación constante a la que estamos sometidos, especialmente en mitocondrias. Marcadores del envejecimiento. Es fundamental. O sea, ustedes ven que yo les voy marcando el paso, porque si fuera hablando de todo un poquito, no entenderían nada. No quiero ser agresiva, pero es la verdad. Es la verdad. Por respeto a ustedes, yo quiero que ustedes entiendan, porque no quiero, hablar de temas pero tan importante que nos acosa a toda la humanidad, como si fuera la presentación de un producto. No. La teoría del envejecimiento energético. Ahí está. Disfunciones respiratorias. ¿Quién no tiene disfunciones respiratorias? ¿Quiénes? Todas las patologías respiratorias. Asma, todas en este momento no se me ocurre, todos los problemas por anomalías respiratorias como consecuencia de la esclerosis múltiple, todas las asma y todas las anomalías relativas a la respiración y todas las que interviene, porque en mitocondrias es, digamos, es la shell o IPF de todo el organismo. Tiene que distribuir la energía. Y no hay. Bueno, seguimos con el factor kappa. En minutos se activa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, hay agresión. Una vez que se presenta, ¿en forma de qué? De mediadores, de mensajeros. ¿Quiénes? Interleuquina, tumor necrosis factor, interleuquina 1, 8, ya activa el factor kappa. Y el factor kappa tiene la capacidad de regular la producción de mensajeros y de mensajeros señaladores que van a ser fundamentales en la regulación del sistema inmunológico. Fundamentales. Esto es lo que tienen que saber. Esto es un tema fundamental que lo vamos a ver detalladamente el 21, pero este es el inicio. Es un marcador del envejecimiento y a nivel celular el envejecimiento se denomina senescencia. Pero como vamos a ver, esto va más allá de envejecimiento. Esto es el centro de numerosos procesos celulares que abarcan, como el desarrollo del organismo o el cáncer, asociado a la senescencia, y así muchísimas patologías. Esto es un trabajo importantísimo que lleva a interiorizarse realmente en qué es el doble juego de la senescencia. O sea, que es fundamental. Durante el desarrollo del embrión hay una gran cantidad de células y estas deben estar, como siempre les digo, que hagan hincapié
que es la coordinación, que es fundamental el manejo desde el comienzo, del inicio de lo que es el ser, cómo deben hacer lo correcto y cómo deben estar organizadas de manera que las células sepan a dónde ir y qué hacer. Y cuando hay una alteración en esto, puede desembocar en un desastre. Todo el tiempo hay señales. Esto es lo que yo quiero que entiendan. ¿Por qué hice hincapié tanto en lo que son los mensajeros, las hormonas, señaladores? Porque depende de los señaladores, de los mensajeros, cómo tienen que actuar para comunicar célula a célula e integrarse. Acá viene lo importante. ¿Cómo se deben integrar para que el organismo siga adecuándose en sus funciones y evolucionando? Entonces, ¿qué pasa con lo que lleva el mensaje? Que a veces deben comunicar que una célula se elimine, que una célula vaya a un lado, que otra célula va a otro, que vayan siguiendo programas. Cuando esto no sucede, esto es catastrófico. El embrión, por ejemplo, está en una ebullición, donde deben funcionar montones de señaladores que van a indicar las funciones, vaya la redundancia, donde deben actuar y comunicar a las células cómo deben actuar y qué hagan y cuánto actúan y qué es lo que cómo van a funcionar. Por eso el sistema inmune, la policía celular, debe estar prestando atención en eliminar las células que no se adaptan, que no funcionan adecuadamente, y eliminar estas células, porque si no, el desarrollo de las funciones, el desarrollo de los órganos, de los tejidos, como va evolucionando el ser, se interrumpe. Acá la diferencia entonces en las estructuras embrionarias es cómo se analiza la senescencia desde un parámetro donde debe respetarse exactamente cómo se va adaptando a las condiciones del crecimiento y la evolución de los tejidos y los órganos, fundamental en la conexión de las células. O sea, es lo que yo les vengo diciendo hoy todo el tiempo, que la organización, la interconexión es fundamental en ese armado de todo lo que es la gran organización de todas las funciones de las células para estructurar el organismo. Por ende, ¿de qué depende? Depende de que también si hay células que están en estado de senescencia, que son aquellas que tienen la capacidad de actuar disminuida, que funcionan en un estado subletal, o sea, que hay agresión, pero que no llega a la apoptosis, sino que están en estado crítico. Eso es senescencia, cuando llegan a un estado crítico de daño, cuando es daño que implica realmente el daño en el DNA. Esto es catastrófico, porque daño en el DNA puede llevar a las células hijas un daño que puede llegar a un cáncer, entonces una mutación. Entonces, cuando es senescencia, es en un estado primario de daño, pero que no permite que la célula se extienda y proyecte sus funciones más allá de un tiempo fundamental para que la célula no llegue
al estado de daño y provoque una mutación. Pero es fundamental las funciones de estas células, porque participan en la conexión necesaria de las células para llegar a la integración de las funciones de todas las células en la formación y la estructuración de un órgano. Entonces, en el estado de embrión es fundamental el desarrollo de nuevos órganos, de los tejidos y las funciones que van a tener estas células senescentes es la de proyectar los mensajes para otras células, incidiendo en la integración de todas las células en el organismo. Entonces, mientras siga funcionando al nivel de proyectar los mensajes entre las células, es fundamental que exista. Más allá de eso, no. Pero mientras proyecta los mensajes, esas células, aunque tengan un tiempo de vida limitado, es fundamental que actúen. Y esto es un programa fundamental, que es una ventana que se ha, en este momento, en pocos años, descubierto, como es fundamental también para evaluar lo que es el sistema inmunitario, la evolución del ser, de ser un vertebrado, como es importante y es una ruta senescente ancestral. Esto ha llevado a una evolución de miles y miles de años, adaptando a las condiciones del organismo adulto. O sea, cuando el organismo está en desarrollo, es fundamental la actividad de estas células senescentes, hasta el momento en que dispara la alerta roja, y ahí tienen que eliminarse. Esto es cómo actúa el sistema inmunológico. O sea, ¿qué es lo que hace? Es una policía, es la policía. Cuando está en equilibrio, en alerta, que está en estado crítico ya la célula por dañar y dañarse, ahí se prende la alerta, la policía, que es el sistema inmunológico, lo retira. Ahora, esto es genial, mientras actúa con conocimiento del sistema inmunológico correctamente en acción. ¿Qué pasa cuando envejecemos? El sistema inmunológico decae. O cuando tenemos patologías inflamatorias o no podemos tener un sistema inmunológico correcto, que detecte al pie de la letra en el momento que una célula está al borde de la crisis. Eso es en esencia. Mientras yo conozco un cuento, pero no lo puedo decir porque es bastante mal educado, pero es terrible. Pero se adapta tan bien a esto. O sea, las células fueron afectadas, son afectadas. ¿Por qué? Por inflamación crónica. Entonces, esa inflamación crónica va provocando un daño constante, que no cesa. Pero, ¿qué pasa? Esas células producen marcadores fundamentales, señaladores, que intervienen en el desarrollo y en el equilibrio que es la organización total del organismo. En esa estructura compleja de la gran interconexión de todas las células que se van a diferenciar integrándose en este gran organismo. Ahora, ¿qué pasa cuando
no disponemos de esos mensajeros. Es fundamental para el desarrollo de órganos, de tejidos. Ese mensajero es fundamental. Y esos mensajes son elaborados, producidos por células. Si esas células van a dejar de funcionar y las retiramos, va a faltar esto en el desarrollo de un órgano o tejido. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos al borde del precipicio, porque si la célula sigue actuando y hay ya un temor de daño, tenemos que eliminarla, porque si comienza a actuar la célula con daño a riesgo de mutación, ahí ya puede comenzar un cáncer. Entonces, esto es senescencia o apoptosis. Y ahí es un riesgo muy delicado que debemos considerar. Esto es fundamental. Ahí ven con el grosor de las flechas. Hay células que, o sea, desde el sistema nervioso central, se va indicando las células, las funciones, a dónde debe ir, si deben ser eliminadas, no eliminadas, si deben estar un tiempo y no retirarse, o cómo deben seguir funcionando. Mientras es el desarrollo embriológico, es fundamental. ¿Por qué? Por los mensajeros, por los señaladores, por las hormonas, que son los comunicadores. Célula que falta hace un agujero negro en la comunicación. Y eso altera el desarrollo de órganos. ¿Qué pasa después en la vejez? Esas células deben ser eliminadas. ¿Por qué? Y porque corremos el riesgo de que depositamos nuestra confianza en el sistema inmunológico, que las retire, que sea la policía, la alerta roja, y el sistema inmunológico no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente llegamos al desarrollo de una anomalía como el cáncer, otras anomalías congénitas. 100.000 lesiones por día es lo que soportamos desde la agresión externa de daños constantemente que llegan al DNA. Hay sistemas de protección, de reparación, que lo cual se puede revertir el daño, otros no. Entonces esto es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la célula? Pero este daño irreparable, si es subletal, va a actuar, porque es necesario que actúe. Eso es lo que tienen que entender. ¿Por qué es necesario que actúen? Por las funciones, la producción de mensajes, de señaladores, pero ya está en un programa que se llama programa senescente asociado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya está, entonces disparan la alerta, viene la policía, que es el sistema inmunitario, y lo retira. Y esto falla ya cuando vemos que camina así y es envejecimiento. Ahí el sistema inmunitario, o es una persona mayor, o tiene un sistema deficiente, no va a actuar. Y ahí el riesgo es la enfermedad. Entonces, el sistema inmune prepara la retirada. Bueno, es un cuento, llamada de socorro, venime a buscar, pero cuando aumenta la senescencia más de la cuenta, ahí hay que ver qué hacemos. Entonces, esta historia nos falta el proceso celular en el cual se identificó por primera vez. ¿Cuál es? El acortamiento de telómeros. Los cromosomas tienen el contenido genético, saben que tenemos 46 cromosomas. En los 46 cromosomas tenemos todo el contenido genético. Todas las células que replican tienen todo el contenido genético. Los distintos tejidos van a replicar distintas células, cromosomas, distintos genes, pero todos
todos tienen, todas las células que van a replicar o van a dividirse, todas tienen toda la información genética. La información que van a producir es de acuerdo a la actividad de las distintas células. Pero, ¿qué importa? Que existe lo que es la senescencia replicativa, que es la senescencia que es extrógena, que es producida por el daño externo, o la endógena, que es producida por división de telómeros o por lo que sucede en mitocondrias. Con los telómeros, con mitocondrias, ya les expliqué que es directamente en la célula donde se produce la concentración de ATP necesaria para el abastecimiento de energía en todo lo que es las células, o sea, es el combustible biológico. Y en los telómeros es la cobertura de los cromosomas para mantener la estabilidad. ¿Por qué? Porque si el daño es en el contenido genético, o sea, dentro de los cromosomas, eso ya es letal. Ya ahí puede producir apoptosis, o si continúa, va a continuar con daño, y eso es mutación, cáncer. Entonces, cada división de célula, de los cromosomas va disminuyendo la longitud del telómero. Telómeros son los que van a cubrir las terminaciones de los cromosomas, así evitando que el riesgo pueda llegar dentro del cromosoma y mantener la integridad. Pero cada división de célula va acortando los telómeros. Cuando llega a un estado crítico, ahí es alerta roja, ahí puede producir realmente mutación que va a continuar. Cuando se llega al estado crítico, ahí es cuando se descubrió esto que es senescencia replicativa. A partir de ahí, ¿qué pasa? La célula afectada ya no puede dividirse. ¿Por qué? Y si se divide, puede haber daño, que es mutación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Antes, la célula es necesaria que actúe. Es fundamental para que, por esto de que es la producción de mensajes que va a llegar célula a célula, fundamental en la integración total de todas las células en la formación del órgano. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema inmunológico ha decaído? La alerta no llega y la célula va a seguir dividiéndose y es catastrófico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la célula tiene daño y no puede seguir dividiéndose, entonces esto es senescencia. Solo va a actuar, pero no se va a dividir, no va a replicarse. Esto es fundamental porque es otra de nuestras, o sea, es tan importante lo que es en los eucariontes, es tan importante el avance de cómo ha evolucionado el sistema, que es importantísimo esto que es salvaguardar la capacidad del desarrollo aún hasta el máximo en que la célula puede actuar y si no, que el sistema inmunológico lo retire. Por eso esto es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Hay alerta por división de telómeros, por daño en las mitocondrias, y eso es intrínseco. Pero, ¿qué pasa cuando el daño es constante, como en inflamación crónica? El daño desde afuera, desde el entorno epigenético, llega constantemente.
se produce también senescencia, envejecimiento crónico. Y esto es senescencia. Entonces, siempre hay producción de actores que van a trabajar en bajo nivel, pero van a trabajar, que son factor de transcripción kappa, las citoquinas y la prostaglandina. Estos van a actuar siempre, en bajo nivel, pero van a actuar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pensar de qué manera, si es un sistema agredido todo el tiempo, el sistema inmunitario no va a actuar. Entonces no va a haber nunca la capacidad de que trabaje mientras puede y luego se retire. Entonces hay que limpiar. ¿Y esto cómo se llama? Cleaning senescence. Y esto es de lo que vamos a hablar el 21. Y esto es un cuento que es tan importante porque nosotros pensábamos que la senescencia era fundamental. Porque ¿qué pasa? Mientras la célula puede trabajar, es como lo mismo como nosotros. Y hasta que me tire las neuronas voy a trabajar para no decaer. Porque si yo dejo de trabajar me vengo abajo. Y es cierto, desde acá, desde los músculos, desde la irrigación sanguínea. Y bueno, en el cuerpo es lo mismo. Las células tienen que trabajar mientras puedan. Mientras puedan ejercer sus funciones metabólicas vitales que inciden en la transformación, en la regulación, en la conformación de un organismo. Pero ojo, cuando el daño ya es letal, ahí hay que ayudarlo. Y nosotros lo vamos a ayudar. ¿Cómo? Vamos a ver el 21. Gracias.